Publicaciones Hoz y Martillo. Tribuna Comunista es un medio de difusión y análisis del movimiento comunista mexicano. 2022. Tribuna Comunista. Número 507. Ideas y debate revolucionario. Tercera época, 15 de octubre de 2022. Movimiento comunista mexicano. La realidad política mexicana se fragmenta en varias dimensiones, dependiendo de cómo se afronta y cuáles son los intereses de sus principales actores. Para partidos y candidatos enfilados en la competencia electoral del año venidero en Coahuila y, muy particularmente, en el Estado de México, así como para aquellos que velan armas con rumbo al domingo 2 de junio de 2024, involucrados de lleno en el proceso de acumulación de fuerzas y recursos de todo tipo para disputar la Presidencia de la República, el estratégico Congreso de la Unión, integrado por 128 curules del Senado y 500 en la Cámara de Diputados Federal, además de 8 gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 30 congresos locales, compuestos por 1.063 diputaciones, ayuntamientos en 30 entidades, lo cual equivale a elecciones en 1.923 municipios, con un total de 19.915 cargos de elección popular en ese nivel, la situación social, la agudización de las crisis y la compleja coyuntura mundial parecieran no existir. La ausencia de cualquier referencia a estos temas en el discurso de las organizaciones y aspirantes es asombrosa. La vorágine adelantada por la sucesión ha creado una nueva especialidad política, tanto en la derecha como a la izquierda, consistente en saber cómo mirarse el ombligo sin atender los acontecimientos del entorno. Asuntos como la precarización laboral, el decaimiento de la capacidad salarial, el recrudecimiento del deterioro ambiental, la persistencia de la violencia ocasionada sistemáticamente por las corporaciones delincuenciales u otros, prioritarios en cualquier agenda política necesaria para incidir en la vida pública, pasan de largo entre chismarajos y voces altisonantes del más bajo nivel, son más populares quienes insultan, denigran e incurren en el abaratamiento del quehacer político, que aquellos realmente involucrados en la construcción de un instrumento de auténtica transformación. Este fenómeno está asociado a otro vacío notable en la actividad política, el de movimientos sociales democráticos y de dirigentes emanados de las causas populares, que pudiesen participar como candidatos y elevar las demandas sociales hasta el nivel político y el compromiso gubernamental, además de ofrecer un contrapeso político eficaz. De ese modo, todo ocurre en los entresijos de los partidos entre contados personajes, cerrando las puertas a la verdadera democracia y cercenando la posibilidad de ampliar los cauces a la participación activa de las masas en las grandes determinaciones. La inmensa mayoría de los más de 95 millones de electores que podrían estar habilitados por el Instituto Nacional Electoral para emitir su voto el 2024, los cuales resienten ya los efectos de la recesión e inflación, es ajena a los acontecimientos palaciegos y al poder. Tanto los partidos de la oposición como los oficialistas recurren a ellos de formas muy similares, a través del economicismo y el clientelismo. La lucha de clases se adormece con una dádiva cada 3 años y el juego de fuerzas se dirime en los escritorios burocráticos. La inercia antidemocrática prevalece en favor de la reproducción del viejo régimen, solo que arropado con diferentes banderas. En tanto, más allá de la transitoria ilusión de una candidatura o un cargo, desde la altura de las maquinarias de la oligarquía y el imperialismo, unos cuantos deciden el futuro por ellos y por nosotros. Sin obligación de consultarnos ni de informarnos, son el verdadero poder. Tras de las sonrisas anodinas y repetición de lemas desgastados que plagan desde ahora paredes y rellenan la propaganda preelectoral, está la inexistencia de fuerzas orientadas por un programa político y una plataforma que respondan a la situación concreta de la sociedad mexicana. Es urgente que las fuerzas democráticas, incluidos las y los marxistas, así como todas aquellas dispuestas al combate frontal con el poder del gran capital,
nos acuerpemos en torno a un proyecto alternativo, un programa político que sirva como instrumento para la movilización social y la organización política de las masas. Consejo editorial. Daniel Carlos García, Marcos Leonel Posadas. Juan Pablo Jardón. Eder Vite. José Luis Alonso Vargas. Juan Carlos Alemán Márquez. Raúl Díaz. Ruxi Mendieta y Mariana Salado. Director fundador, Marcos Leonel Posadas. Dirección colegiada. Daniel Carlos García Gómez. Gerardo de la Fuente Lora y Eder Vite. Responsable de distribución, Ruxi Mendieta. Diseño original, Paloma Robles. Diagramación, Juan Pablo Jardón. Colaboradores, Ruxi Mendieta, Arturo Martínez Nateras, Fernando Alcocer, Daniel Carlos García, Edgar Avilés, Juan Pablo Jardón, Juan Carlos Alemán, Gerardo Peláez Ramos, Tere Gil, Wukib Espadas Ancona, Simón Telles Godínez. Antonio Gershensen, Óscar Alzaga, Francisco Javier Pizarro Chávez, María de la Luz Aguilar Terrés y Benito Collantes Martínez. Corresponsales. Italia, Andrea Arcuri. España, Carlos García Sánchez. Francia, Cecilia Ornedo y Boris Differ. El Salvador, Toño Nerio. Tribuna Comunista, Ideas y Debate Revolucionario es un órgano de análisis y difusión semanal sin fines de lucro y distribuido por correo electrónico y las diferentes redes sociales en Internet. Los contenidos no necesariamente forman parte de la línea editorial del movimiento, al menos que se exprese lo contrario. La publicación busca abonar al debate de los grandes problemas de nuestro país y del mundo. Su permanencia depende de sus lectores y de quienes con él contribuyen. Las fotografías e imágenes utilizadas en la revista son retomadas en su gran mayoría del Internet y tienen como fin exclusivo y único la ilustración de contenidos. Síguenos en las redes sociales que aparecen en la descripción del vídeo. Los comunistas y la sucesión presidencial. El candidato presidencial para 2024 es importante, sin duda, pero para nosotros, los comunistas, primero es el programa, que en el proceso se debe traducir en la plataforma electoral. No solo es la persona, sus particularidades e historia, sino su propuesta política. Editorial. Para nosotros, el MCM, el punto no es sumarnos llanamente a algunos de los actualmente en disputa por alcanzar la candidatura de la 4T y sus aliados, aunque su trayectoria sea incuestionable, más cuando prevemos que no pudiese haber un candidato expresamente identificado con un proyecto de izquierda socialista. Como en 2018, nuevamente los comunistas no contaremos con un referente partidario propio o con el cual nos identifiquemos, lo cual, de entrada, no nos conduciría a abstenernos de participar, sino ver de mejor forma el mecanismo para estar presentes e incidir en la agenda nacional y en la política a seguir a través de quien llegue a la primera magistratura. No podemos quedar en la propuesta que pueda levantar Morena y la 4T, pues corresponde a una alternativa progresista, pero no necesariamente de izquierda socialista. Podríamos aceptar pugnar por la continuidad de la 4T, pero definitivamente no quedarnos ahí. Como ya lo hemos señalado, tenemos necesidad de rebasar por la izquierda con propuesta y trabajo político. Para nosotros, el movimiento social y de los trabajadores deben de ser el baluarte para soportar la pertinencia de la alternativa que ofrecemos. En el MCM tenemos elementos suficientes para poder integrar una propuesta a presentar a quienes pretendan postularse. Solo falta sistematizarlos y estructurar un texto asequible y, por lo mismo, congruente. Pero lo tendremos a tiempo para debatirlo con quien esté dispuesto a ello. No lo plantearemos únicamente a los prospectos a candidatos a la presidencia de la República, sino también a los legisladores. Aun a sabiendas que no contamos con un referente electoral, no quitamos el dedo del renglón para aspirar que entre los posibles legisladores surgidos de partidos que se reivindiquen de izquierda,
respetando estos, pueda integrarse una coordinación legislativa con una agenda y plataforma socialista. Sin duda se puede, es solo cuestión de que haya voluntad política. De esta manera, los comunistas mexicanos sí participaremos en el proceso electoral, pero con nuestras propuestas propias y a través de aquellos candidatos que se identifiquen con la plataforma de la izquierda socialista o se comprometan a integrar a la suya puntos que nosotros concertemos con ellos. Esperamos que esta apreciación y posicionamiento los podemos validar en nuestra siguiente Asamblea Nacional, programada para marzo próximo. El Tábano. Un brillante futuro. El 20º Congreso del Partido Comunista de China inicia este domingo. El país se moverá rápidamente hacia la construcción de una economía moderna. 17 de octubre de 2022. Hay que reconocerle a Alejandro Encinas Rodríguez, quien participa en el equipo de gobierno de López Obrador con luz y voz propia. No se calla al opinar en contra de la militarización del país ni criticar a la FGR, de la que menciona que solo cambió de nombre, pero no de prácticas. Actualización de la cuenta para recibir cuotas y aportaciones. El movimiento se construye con la aportación de todas y todos. Banco, Banorte cuenta, 1058783707. Clave interbancaria, 0721-80010587837074. Número de tarjeta, 4915663057083934. A nombre de Aurelia Juárez Nava. Se solicita enviar copia del comprobante o los datos del depósito o transferencia al correo electrónico aureliajua-res@yahoo.com.mx o al WhatsApp 551-338-2741. Comisión de Administración y Finanzas de la Dirección Política Nacional del MCM.